noches, queridos amigos. Bienvenidos a las 5 de las 7. Estamos ya listos para comentar con ustedes las 5 noticias más importantes del día. Una de las revelaciones que ha aparecido el día de hoy y que es importante reconfirmar y ver si es que efectivamente así se van a dar las cosas, es que ya se habría citado a la señora Nadine Heredia a la comisión que investiga a Martín Belaúnde del Ocio. Según el congresista Johnny Lescano, ha sido citada para el viernes. Nosotros queremos confirmar esta información con la presidenta de la comisión, la señora Marisol Perestello, para que nos explique en calidad de qué se le está citando a la señora Nadine y si efectivamente tendría que asistir esta semana. Quiero saber, producción, ¿me cuenta si ya estamos en contacto con la señora Perestello? Bueno, apenas la tengamos, vamos a conversar con ella sobre esta información. Mientras tanto, vamos a darle lectura a nuestros titulares. La presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, sería citada a declarar a la comisión que investiga los presuntos negocios irregulares del empresario Martín Belaúnde del Ocio, según el legislador Acción Populista Johnny Lescano. La segunda, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, aseguró que no es necesario consultar con el ministro de Economía la construcción del bypass de 28 de julio porque los fondos nacen de un fideicomiso. La tercera, la Confederación General de Trabajadores del Perú saludó hoy el diálogo promovido por el jefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano, quien le entregó la agenda laboral que detalla las preocupaciones de su gremio. Asimismo, le solicitó al primer ministro respaldar el aumento del sueldo mínimo vital. La cuarta noticia, el congresista Sergio Tejada, presidente de la megacomisión que investigó las presuntas irregularidades del segundo gobierno de Alan García, afirmó que las relaciones entre Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, y el presunto narcotraficante Gerardo Oropesa aclara la ruta del dinero en el caso de narcoindultos. La quinta y última noticia, los agricultores y sindicalistas de la provincia de Islay, que acatan la huelga indefinida en contra del proyecto minero Tía María, que hoy cumple 22 días, recibieron el apoyo de otras 12 organizaciones sociales de la región, las que se sumarán a las jornadas de protesta. Bueno, y nos acompañan el día de hoy dos representantes del Congreso, el congresista priista Javier Velázquez Quesquén. Javier, gracias por estar con nosotros. Y el representante de Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón. Doctor Rondón, gracias por acompañarnos esta noche. Yo les voy a pedir que entremos de frente al segundo tema que tiene que ver con el bypass, hasta que logremos comunicarnos con Marisol Perestello para que nos aclare si efectivamente Nadine ha sido citada o no y poder conversar sobre los términos de esa información más precisa. Hay que reconocer que se extrañaban de alguna manera algunas obras que no se paralizaron, pero la gestión de Susana Villarán tuvo otra tónica y otra manera de trabajo que la de Luis Castañeda. Y está claro que Luis Castañeda Locio quiere regresar con lo que fue lo emblemático durante su gestión anterior, las grandes obras, los grandes corredores viales, etcétera. Sin embargo, no sé si las intenciones van de acuerdo con las necesidades y con las expectativas de la población. Preferiría escuchar primero al congresista Velázquez Quesquén para que nos cuente un poco cuál es su impresión. ¿Se puede planear una obra como este bypass, que es una obra más o menos importante, en un lugar más o menos congestionado? ¿Un poco de sorpresa, de buenas a primeras? No, mire, yo quiero decir lo siguiente. Lima, en las elecciones de noviembre, se expresó categóricamente a favor de una persona que tenía una experiencia de trabajo. Sí. Las obras que ha hecho Lucho Castañeda, que tiene adversarios como los tienen todos, así es, han sido cuestionadas, pero nadie le puede quitar ese perfil que tiene de ser un hombre de trabajo y un hombre constructor. ¿Cuál es el problema más importante que tiene Lima? No es el transporte. Yo sí creo que el tema de resolver el intenso tráfico pasa por que lo proponga una autoridad de carácter nacional. Nosotros hace 10 años no hemos preveído, por ejemplo, que a nuestro parque automotor iban a ingresar 250.000 vehículos al año. Entonces, no hemos
puesto en valor nuestra infraestructura para evitar estas congestiones de tráfico y todos los problemas que hay en Lima. Entonces, cuando viene una persona con experiencia a 100 días, ya le queremos pedir resultados. Algunos que durante 4 años hemos visto el fracaso de una gestión que de repente pudo tener otro estilo, pero que no supo priorizar los problemas sensibles y más urgentes que tenía la ciudad. Entonces, ahora hay esta discusión si este bypass se está haciendo en el camino, conociendo a Lucho Castañeda, se podrá cuestionar el procedimiento, el mecanismo. Inclusive he visto al ministro de Economía decir no me ha pedido permiso, y a Lucho Castañeda dice esto ha sido un fideicomiso. Pero básicamente por el uso de fondos y el destino, si tú vas a usar fondos para A y después decides usarlo para B, alguna consulta debe haber, ¿no? O sea, claro, porque no es su plata, digamos, ¿no? Tiene que haber un nivel de coordinación, exacto. Lo que yo he escuchado es que esa plata viene, se ha constituido un fideicomiso. Pero eso no impide que la Contraloría haga un control concurrente. Y que se haga la presentación ante el MEF si es necesario, ¿no? O sea, no tiene por qué ser un pleito, ¿no? La verdad, esto ya me parece, y lo digo con un poco de simpatía, porque uno no puede, si uno agota toda la tramitología que el Estado le pone a la autoridad para poder resolver los problemas urgentes, de verdad, a nosotros nos han acusado por los decretos de urgencia. Ahí están los colegios, ahí nos han investigado, los fiscales han ido, ha ido la Contraloría, no han encontrado nada. Pero ahora hemos 4 años perdidos de una gestión municipal que indignó a la gente a tal extremo que estuvo a punto de revocar a la alcaldesa. Ahora, a 100 días, este señor tiene que poner en valor los problemas. Ahora es interesante, porque cuando uno pone en conciencia a la población que tiene que reclamarle a sus autoridades, al punto de que las haces participar en una revocatoria, más allá del resultado, empoderaste al ciudadano. Le dijiste al ciudadano, tú tienes la capacidad, ¿no? Y tiene que ser así. Exactamente. Y ese es el ciudadano al que se está enfrentando Lucho Castañeda hoy, que no es el mismo pre-Susana Villarán, digamos, ¿no? O sea, Susana Villarán, creo que en contra de su voluntad, terminó haciendo algo bueno, involucró a la ciudadanía en el proceso político, los hizo participar de las decisiones que toman sus autoridades. No creo que decir las obras son malas a priori no me parece una forma lógica de criticarlas, pero sí creo que la sorpresa, la falta de explicación, el hecho de que un día encuentras todo cerrado y te dicen acá vamos a hacer un tremenda obra, es lo que de alguna manera le está costando puntos a las encuestas a Lucho Castañeda. Sí, pero a ver, gracias Patricia siempre por la invitación, gracias a Javier, además doble gracias a Javier porque ha hecho un muy buen comentario de nuestro líder, y creo que coincide con el tuyo también, Patricia, en el sentido, alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, en el Perú no solo perdemos dinero, perdemos tiempo. Y era una cosa paradójica, ¿no? Porque en el fondo las obras muchas veces más se dilatan y muchas veces el mismo periodo les queda corto, al final de cuentas las obras no se culminan y a veces hay el borrón y cuenta nueva y nunca avanzamos y avanzamos. Creo que el doctor está capturando un poco de lo de la gestión pasada, como bien ha dicho Javier también, 4 años que de algún modo no hemos visto movimiento en la capital y obviamente ahora la gente se sorprende. Y curiosamente en Solidaridad decíamos, miren, a 3 meses la gente ya quiere resultados, ¿no? Es más, por allí hubo un titular de un periódico que decía, en 100 días solo una obra, ¿no? Entonces, fíjate cómo la ciudadanía tiene que ir comprendiendo también que la ciudad y la nación en general no deben paralizarse. O sea, una de las cosas que tenemos que pisar el acelerador es el hecho de ser efectivos. O sea, creo que la ciudadanía demanda obras, y lo has dicho muy bien tú. O sea, es un nudo en donde mucha congestión hay y es un problema latente. Entonces, este es un primer, creo, gran paso, ¿no? Creo que otro aspecto que colisiona con la intención de hacer el bypass es que por un lado se hace el bypass y por otro lado yo no estoy diciendo que sin razón, pero se empieza a dar marcha atrás con los corredores y la gente siente como, no me vuelvan a desordenar lo poco que se había ordenado. Mal que bien, eran reformas que se estaban llevando adelante. ¿No crees, Javier, que en algún sentido, les pregunto a los dos, se peca de una falta de continuidad? Y además, el problema en el que incurren todos los gobiernos municipales y nacionales. Le cambian el nombre a la obra, hacen parecer que es otra cosa, cuando lo saludable sería decir, estamos continuando con lo que se hizo en el periodo anterior. Si hay algo
que le ha dado éxito al país, por ejemplo, en el tema de los programas sociales, es que ha habido continuidad. De repente le han cambiado el nombre a algunos programas sociales, pero ha habido continuidad, como en el programa, lo que ahora es Pensión 65, que incluso nosotros lo iniciamos, el tema... Incluso yo me atrevería a decir que hay continuidad entre un PRONA y un Jaliwarma, porque no es otra cosa que hacer evolucionar un programa social que empezó como una alimentación escolar a otro nivel, porque la situación es distinta. Bueno, ¿no? ahí tengo una discrepancia contigo, porque PRONA tenía objetivos muy claros. En cambio, Jaliwarma no. Jaliwarma, el perfil del programa es diferente al de PRONA, porque lo que pretende es universalizar la entrega de desayunos, de alimentos a los estudiantes. Todos los niños en colegio. En cambio, el PRONA tenía otros objetivos, básicamente. Pero me quiero referir al tema del alcalde de Chiclayo, que de repente lo defiendo con un poco de pasión, porque chiclayano es un hombre de trabajo. O sea, y dicen, está cayendo en las encuestas, pero él gana con 50% y tiene 76% de respaldo. Entonces, pero obviamente que él en 4 años, su agenda y cronograma va a estar muy apretado para poder poner en marcha su vasta experiencia que tiene. Entonces yo confío en eso, mientras... siempre habrá cuestionamiento de los adversarios, pero los adversarios son los que vieron una gestión de 4 años que fue reprobada por la ciudadanía. Pero, ahí sí yo no despreciaría la percepción del ciudadano. No todo ciudadano que no está de acuerdo con el alcalde es su adversario, para empezar, ¿no? Y hay mucha gente que votó por Lucho Castañeda que no... Vamos, algo tan tonto como los murales. No es el hecho de si borraron o no los murales, sobre lo que podríamos tener una larga discusión. Es ver al alcalde decir, mañana los voy a borrar todos. Y tú dices, oye, pregúntame, estoy acá sentado. ¿Qué te parece si haces una encuesta en internet? Pone foto de los murales, hace que la gente vote. No sé, somételo en todo caso a un diálogo. Lo que pasa es que el doctor Castañeda es pues gerente, es un gerente puro, creo yo. Y el asunto es que él va... Ahora, hay gerentes un poquito dictatoriales. Sí. Ahora, de la reforma en sí, del transporte, en el fondo esta es parte de esa reforma. En el fondo él ha focalizado, ha priorizado ese nudo que había ahí. Entonces lo que está haciendo es desanudar esta congestión que se genera al inicio justamente del corredor. Yo creo que todo esto que está pasando es bueno. O sea, que Castañeda empiece con 100 días en que le cae la quincha y la gente le dice un ratito, me parece que es así hace que tus autoridades aterricen. O sea, ¿no? Es más, ha reconocido, él ha pedido disculpas por no haber comunicado, ¿no? Y que además anticipa más disculpas porque sabe que las obras van a seguir causando problemas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Por si acaso voy a comentar eso porque no puedo evitar. Y es que dicen que el congresista Rondón le sale muy bien el nudo Eltrecht de la corbata. Yo le estaba mirando el nudo y decía, ¿cómo? Yo jamás podría haber hecho... Por favor, enfóquenlo. ¿No? ¿Qué tal nudo de corbata? Sí. Dice que la autocrítica Castañeda no le sale tan bien como el nudo, pero no importa. Yo lo quería comentar porque su nudo me ha parecido fantástico. Pero... Gracias, Patricia. Y gracias. Yo siempre fijona con las corbatas, hay que reconocer. Bueno. En la Bogotá la vez pasada también lo fastidiamos con su corbata. Pero ya está Marisol Prestello con nosotros para poder entrar a nuestro segundo tema. Esperemos que este tema del bypass se haga con toda la celeridad posible y con todos los controles necesarios para que no haya más ruido político alrededor de una obra que seguro que traerá beneficios a la ciudad. Marisol Prestello está con nosotros y nos va a contar qué pasa con la citación o supuesta citación de Nadine Heredia a la Comisión Belaúnde El Ocio como presidenta del Partido Nacionalista. Marisol, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Patricia, Javier, congresista Rondón, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, Johnny Lescano ha dicho que definitivamente se cita a Nadine Heredia este viernes a la Comisión Belaúnde El Ocio, bueno, para declarar, suponemos, como presidenta del Partido Nacionalista y ver cualquier vínculo que pueda haber tenido Belaúnde El Ocio con el financiamiento de este partido. Patricia, hay un procedimiento que se va a respetar en todos los casos, que se ha venido respetando, y es que se escuchan las sugerencias de todos los congresistas de a quién invitar, además de, por supuesto, la relación que nosotros tenemos previamente diseñada. Nosotros, en mi caso en particular, defino la lista de los que se citan el viernes, firmo las citaciones o las invitaciones, y como corresponde, el primero en enterarse después de la firma es el invitado. Inmediatamente después, los días miércoles o jueves, se elabora el orden del día, que sí es público, que se distribuye por respeto a los congresistas de la comisión para que se puedan preparar, y una hora después se reparte a la prensa que está en Pasos Perdidos para que hagan la difusión que corresponda. Por lo tanto, la relación del viernes de los invitados se va a conocer el día jueves
como ha sido siempre, y no tendría por qué haber una situación distinta en este caso o en ningún otro. A ver, yo le hago la pregunta que usted no lo va a decir de motu propio. Se fue de boca el congresista Lescano, está adelantando información de manera poco elegante, por decirlo de alguna manera, antes de que se enteren las personas citadas. No, yo no voy a calificar a Johnny, ni mucho menos, pero él ni nadie tendría cómo saber a quiénes se va a invitar el día viernes, porque la única que lo sabe soy yo. Y no voy a cambiar el procedimiento de información porque eso le da seriedad a la comisión. Muy bien. Así que el día miércoles o jueves sabrá la ciudadanía, salvo que los invitados quieran hacerlo público antes, quiénes son los que van a venir el día viernes. Y conociéndote, Marisol, aunque te hiciéramos una guerra de cosquillas, nos vas a decir de quién se trata. Así que muchísimas gracias por esa aclaración. No está confirmada la presencia de Nadine Heredia y es la congresista Marisol Perestello quien lo anunciará en su debido momento, si así fuera. Nos vamos a una pausa, agradecemos a la congresista por estar con nosotros y volvemos. ¿Le da miedo mirarse al espejo y ver un abdomen y unos brazos flácidos? Pues prepárese porque estamos por darle movimiento a su mundo. Le presentamos Rock Gym, la revolucionaria máquina 6 en 1 para esculpir todo el cuerpo y eliminar la flacidez en solo semanas. Hacer abdominales es la mejor forma para tonificar su sección media, pero es duro y puede lastimarse el cuello y la espalda. Otros equipos tienen un rango de movimiento muy limitado y no funcionan. El Rock Gym lo levanta del suelo para hacer levantamientos perfectos siempre. Le da un pecho definido y le ayuda a incrementar la fuerza del cuerpo superior. Ahora con el sistema de soporte dinámico del Rock Gym, fácilmente usted puede hacer 10 veces más abdominales y divertirse al mismo tiempo. Rock Gym es una máquina 6 en 1 para esculpir todo el cuerpo. Tu smartphone antiguo ya fue. Cámbiate a Movistar hoy mismo y te cambiamos tu smartphone por uno nuevo gratis. Solo en Movistar. ¿Cómo logramos que nuestros sueños se hagan realidad? Como ustedes, yo también tengo un sueño y no descansaré hasta alcanzarlo. Sueño que la educación cambiará al país gracias al esfuerzo y talento de los jóvenes por construir un futuro mejor. Ahora sé que juntos emprenderemos el camino hacia el éxito. Hoy los veo convertirse en profesionales y me enorgullece. Aquí en Telesur te encontrarás con el profesional que quieres ser mañana. Bueno, ya escuchamos a la congresista Marisol Perestello ser bastante clara. No se ha citado todavía a Nadine Heredia y en caso hacerse, eso se anunciará de parte de la comisión y el primero en enterarse será el citado. Ahora entonces cambio el tono de la pregunta de mis invitados. ¿Debería ser citada la señora Nadine Heredia? ¿Cuál debería ser el comportamiento del gobierno en este presunto escenario? Porque todavía no está confirmado. Congresista Rondón. Yo creo que sí, definitivamente sí. Además, está en calidad de invitada y vale decir que está relacionada a muchos de los casos que de algún modo se imputan en este de Martín Belaúnde como comisión especial, también el caso Antalsi, la relación con gobiernos regionales, la relación de la campaña, la intimidad que ha habido prácticamente entre el personaje central de la investigación y obviamente todos aquellos hechos que están alrededor de ello. Así que ella como una peruana más y obviamente como una figura que es muy promocionada y patrocinada por el gobierno actual, muy sobreexpuesta, y aparte de ello, indudablemente que tiene que comparecer, yo creo que sí, tiene que estar en la comisión. Hay acá una confusión que ha creado el propio nacionalismo, porque dice se las agarran con la mujer del presidente, pero resulta que la mujer del presidente es la presidenta del Partido Nacionalista. Si es que ella no tuviera ese cargo político, tal vez el citarla sería más complicado, pero tiene un cargo por el que tiene que responder por las finanzas de su partido. Exactamente. Pero yo lo que creo que sí es posible de que ella, y me imagino que si la comisión así lo considera, de verdad que esta comisión como la comisión Orellana están trabajando seriamente, ¿no? Entonces, si en algún momento la comisión considera invitarla, evidentemente que la señora Heredia debe tener algunas consideraciones por ser esposa del jefe de Estado, pero todos los ciudadanos, todos los peruanos estamos obligados a responder ante el Poder Judicial, pero también, como lo dice la Constitución, a cuando somos convocados por el Parlamento. Y la condición, la situación en la que irá, lo definirán los miembros de la comisión que conocen. Yo
Ahí está, por nuestra bancada, acreditado Mauricio Mulder, pero inclusive ni con él nos informa sobre los temas que ellos tratan internamente, y me parece muy bien que Marisol Pérez Tello haya hoy día privilegiado la seriedad y la responsabilidad con la que se debe conducir una sesión al tema de querer generar una noticia que, por importante que sea, afecta el honor de las personas. Entonces, si la comisión en su momento determina de que por los elementos que ha procesado en la investigación es necesario el testimonio de la señora, que se hará y ella no se podrá rehusar. Asistirá, y si ella, su defensa considera conveniente, como su hermano, por ejemplo, que fue y contestaba lo que quería contestar y no contestó mucho de lo que se le preguntó, también es su derecho. Porque el Parlamento, he visto que en algunas comisiones ya hay algunos parlamentarios que dicen que nosotros estamos por encima de la Constitución y la ley, somos el primer poder del Estado. O sea, no es así tampoco. Por eso hay que tomar con mucha cautela, y me parece muy serio y muy responsable la forma como se procesan las invitaciones y las citaciones en esta comisión. Eso creo que hay que remarcarlo, el comportamiento de Marisol en ese sentido. El debido proceso siempre hay que cuidar, ¿no? Porque nos convertimos en todo caso en nuestros propios enemigos, porque en el fondo fallamos en no cuidar este tipo de detalles en el debido proceso, y puede a veces viciar el mismo, ¿no? Y entonces creo que sí, me parece... Pero en general, ¿no? Hay una suerte como de mala señal hacia la ciudadanía cuando las personas se resisten a ir a dar explicaciones, porque se les está citando para averiguar, no se les está citando para condenar, y aquí, ¿no? Aquí se da un hecho que tiene que ser clara y meridianamente definido ahora. La condición de primera dama, que es un estatus simbólico de respeto que se le da a una persona por ser el cónyuge del jefe de Estado que fue elegido por el país. De ahí no hay inmunidades o que puedan proteger a una persona que a su vez representa al partido de gobierno y que por su propio perfil, que respetamos, yo tengo mis observaciones, se desplaza en la plataforma del aparato público, promoviendo los programas sociales, utilizando la infraestructura del Estado. Entonces, es evidente que aquello, si tiene este tipo de atribuciones, también tiene que tener obligaciones y tiene que responder. Y en este sentido... Porque yo pienso, si hubiera en este momento cuestionamientos, que los hay, por supuesto, sobre el financiamiento del partido fujimorista, tendría que ir pues la cabeza del partido fujimorista a dar las explicaciones del caso, ¿no? Además es saludable, ¿no? Porque en el fondo, si no vas o te rehusas, estás más bien abonando en tu contra. Yo particularmente, más allá de quien tenga la razón, por ejemplo, me parece que la respuesta del doctor Villestein, más allá de que tenga o no tenga la razón, es un gesto demasiado hostil para un país donde todo el mundo siente que todos se zurran en la ley, ¿no es cierto? Entonces, no sé, pues uno escucha al doctor Villestein diciendo, yo no voy a ir, y a uno le dan ganas que el día de mañana lo citen a un juzgado y también sale pues a gritar, yo no quiero ir, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado cuando uno es una figura pública, porque tiene que... No estoy discutiendo la legalidad o no de la invitación o del petitorio, pero va a pasar lo mismo con Nadine Heredia. Uno tiene que mostrarse dispuesto a explicarle a la ciudadanía lo que sea necesario explicar. En el caso ¿no? de Javier Villestein es un tema distinto, Patricia, porque yo sé. Él en su condición de vocal supremo hay un procedimiento para hacerlo. Y me parece que lo que hay que agotar ahí es ese procedimiento. Es como los parlamentarios, que tenemos un procedimiento. Yo creo que más allá de quién tiene razón, el tono que ha agarrado esa discusión es absolutamente inapropiado, ¿no? La forma como se responde me parece un mal ejemplo en general. Y hay que validar, ¿no?, la mejor herramienta que tenemos en la lucha anticorrupción, que es la transparencia. Entonces, y no pensar que todo el que te llame es tu enemigo, ¿no? Yo ya estoy cansada de ese rollo de que son mis enemigos que me quieren fregar, y uno dice... No, al extremo de la infeliz frase de la última que tuvo nuestro presidente. Por ejemplo. ¿No? O sea, que no tenía por qué. En el fondo, si es una figura pública, está sobreexpuesta, está utilizando recursos del Estado, obviamente tiene que tener la autocrítica y la crítica de la gente. O sea, que en ese sentido creo que más bien se hace mal cuando
damos un paso atrás o nos ponemos en contra o creemos que son todos enemigos, cuando en el fondo es la gran oportunidad de aclarar las cosas. El presidente Toledo acudió o aceptó que se le hicieran preguntas en un momento determinado, más allá de que el expresidente García después haya reclamado un debido proceso cuando se le llamó, en fin, creo que son los gestos que uno tiene que dar, ¿no? Así es. Independientemente de qué parte del Estado esté, ¿no? Yo creo que formalismos aparte hay un deber, ¿no? Que un servidor público tiene que estar dispuesto a responder preguntas, ¿no? Claro, en eso sí estoy absolutamente de acuerdo. Inclusive ese tema lo hemos visto en Junta de Portavoces. Y evidentemente que no haciendo un falso sentido de cuerpo, sino es una atribución del Parlamento. La Constitución dice claramente, todos los ciudadanos están obligados a concurrir cuando son convocados por las comisiones investigadoras del Parlamento. Y hay quienes dicen que las comisiones investigadoras no sirven para nada, y yo ahí discrepo. Gracias a investigaciones investigadoras del Congreso se ha podido hacer a veces un contrapeso con Poder Judicial, a veces cuando, vamos, en la época de Fujimori, por ejemplo, si no hubieran existido comisiones investigadoras, siempre hubiéramos tenido una versión de los hechos, ¿no? El mismo caso Bagua, ¿no? El hecho de que hubieran informes en minoría, que el Congreso se hubiera metido en el tema, hizo que las cosas se pudieran ver desde una perspectiva más amplia, ¿no? Exactamente. Generas una presión del propio Parlamento. Hemos encontrado problemas en los gobiernos regionales. O sea, creo que sí. O sea, es muy importante. Creo que yo sí, tal vez profesionalizar más la función investigadora del Congreso, ¿no? ¿Sabe? Las comisiones investigadoras surgen en el mundo democrático constitucional no para competir con la función esencial del Poder Judicial de investigar delitos, hechos, sino hacer algo que no hace el Poder Judicial. Por ejemplo, una comisión investigadora, cuando ve que es deficiente el marco jurídico que ha permitido que malos funcionarios lo perforen, entonces la comisión, en base a esa experiencia concreta, puede presentar iniciativas legislativas. No se hace porque eso no es noticia. Y si es noticia, acusar indebidamente. Si es noticia, por ejemplo, acusar a una persona sin haberla escuchado. Entonces, yo creo que vamos camino a generar un protocolo, como tiene un procedimiento del Poder Judicial, un protocolo para las comisiones investigadoras, para que no pero sí creo que son necesarias y fundamentales. Por ejemplo, Alemania es un país muy sólido y el Parlamento fundamentalmente hace control político más que elegirla. Entonces sí es importante el control por político. años muchas de las denuncias que terminaron en el Poder Judicial salieron del Congreso de la República, hay que decirlo, porque la gente iba, y eso es una práctica que se tiene que reanudar. Los ciudadanos asistían a su congresista a quejarse, ¿no es cierto?, de determinadas cosas que los congresistas empezaban a investigar. Vamos, en el caso Ancash, nomás, por poner un ejemplo cercano, ya había congresistas fastidiando sobre el caso de corrupción mucho antes de que el Poder Judicial se metiera a mirar las cosas como debía ser, ¿no? Y había congresistas levantando su voz por el caso Ancash. Y una cuestión más en los proyectos de ley, por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel, esto de que las OSI se pasen a la Contraloría. Ahora yo, en lo personal, estoy elaborando esto de la red Orellana, la parte de los árbitros, por ejemplo. Los árbitros, que son inmaculados, no los puedes llevar a propósito al Congreso. Entonces, por ejemplo, hay que ir trabajando iniciativas que permitan equilibrar, transparentar estos mecanismos, porque ahí en Arequipa, por ejemplo, en el caso Oncocer, ligado a la red Orellana, 7 millones le han robado al Estado. Y en aspectos del cáncer en niños, en el aspecto de educación, de transporte. O sea, ese tipo de cosas, con estas investigaciones, se van trascendiendo en la propia historia. Y además generan presión política hacia el Poder Judicial, que tiene muchísimos casos que ver y que no necesariamente escogen los que la ciudadanía necesita. En todo caso, sí, de acuerdo con el congresista de Javier Velázquez Quesquén, hay que establecer un protocolo y tal vez un equipo de investigadores, una suerte de pool de investigadores profesionales que ayuden a las comisiones para que no se cometan errores. Eso sería magnífico que se pudiera instituir en el Congreso. Vamos a ir a una pausa y nosotros regresamos con más temas para ustedes. La CGTP se reunió con el ministro Cateriano, una agenda, hay que decirlo con claridad, dividida desde hace muchísimos años. La agenda del gobierno y la agenda de los gremios no logra consensuarse. Veremos qué pasó en esta reunión. Ya volvemos. La Comisión del Congreso que investiga a Martín Belaúnde Locio citó a la primera dama Nadine Heredia en condición de invitada. Así lo dio a conocer el parlamentario Johnny Lescano de la bancada de Acción Popular Frente Amplio.
El jefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano, se reunió con el líder de Somos Perú, Fernando Andrade, en Palacio de Gobierno. El presidente del Consejo de Ministros continúa con la jornada de conversaciones con miras a su presentación ante el Congreso para pedir el voto de confianza. El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, manifestó que su cartera debió revisar la adenda del proyecto del paso a desnivel que realiza la Municipalidad Metropolitana de Lima en la avenida 28 de Julio. Toda adenda obligatoriamente tiene que pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas, refirió Segura. El Ministerio de Educación dispuso el cierre definitivo de 3 colegios públicos de Chosica por estar ubicados en zonas altamente inseguras como el cauce de los Huaicos, informó hoy el viceministro de Gestión Institucional de ese portafolio. Desde el jueves 16 y hasta el viernes 17 a las 14 horas se suspenderá el servicio de agua potable en los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Muy bien, la CGTP entonces fue uno de los últimos grupos con los que se reúne el ministro Pedro Cateriano para, de alguna manera, establecer consensos para hacer más viable la gobernabilidad en el país. El ministro Cateriano lo ha dicho con bastante claridad. Hay diferencias y hay algunas coincidencias. Sin embargo, vamos a ser sinceros, las diferencias entre el gobierno de turno y los gremios, distintos gremios laborales, no es nueva. Ni siquiera es peor en este gobierno que en otros. Hay una brecha entre las demandas de los gremios y lo que de alguna manera los gobiernos han pretendido impulsar. Tal vez la ley Pulpín era uno de los ejemplos de esta especie como de completo desvío, desfase que hay entre... No, porque la ley Pulpín era un extremo, digamos, demasiado extremo de pronto, pero lo que es la estabilidad laboral y los costos laborales que también se exigen los gremios son demasiado altos, Javier. Mira, yo creo que igual que pasa con los partidos políticos, las organizaciones sindicales hoy día casi ya no representan al universo de los trabajadores que están desarrollando una intensa actividad laboral en el mercado laboral peruano. Es cierto que hay un alto nivel de informalidad laboral, pero mientras algunas organizaciones están hablando de la estabilidad laboral, estos chicos que forman parte importante del mercado interno laboral están pensando en la movilidad laboral. Yo sí creo que aquí el gobierno tiene que tomar una posición de honrar un compromiso. ¿Recuerdas tú este diálogo que promovió la señora Ana Jara y vino una propuesta del partido de gobierno, la señora Nadine Heredia, el tema de reorganizar la DIVI y de estudiar el reajuste del sueldo mínimo vital? El sueldo mínimo vital que el presidente Humala el año pasado se comprometió que lo iba a aumentar en 2 tramos. Un primer tramo que se ha aumentado a comienzos de año, por eso está en 7.50, y según el gobierno, ellos pensaban impulsar un incremento en el segundo semestre de este año. En el Consejo Nacional de Trabajo hay una comisión especializada que está haciendo una propuesta. El 7 de mayo se va a discutir una propuesta que viene de la Comisión de Productividad del Consejo Nacional de Trabajo en el sentido de plantear un reajuste. Yo sí creo que tampoco podemos ser dogmáticos, decir que ese sueldo mínimo vital no se puede reajustar. Chile lo acaba de reajustar. Ahora, el APLA lo reajustó mucho menos de lo que lo ha reajustado este gobierno. Sí, no es fácil, ¿no? No es sencillo, pero se reajusta en la medida que provenga de la propuesta de los actores de la relación laboral, que son los trabajadores, los empleadores y el Estado, el Consejo Nacional de Trabajo. Entonces... Lo que no puede ser es una herramienta política para marear a la gente o dispersar a la gente cuando estás en crisis, ¿no? O sea, así hay algo que fue criticable, el diálogo que menciona Javier fue que todo estaba mal y pero vamos a subir el sueldo mínimo, eso como para atarantar a todo el mundo, ¿no? Ahora, lo que sí veo que hay un factor que en el ambiente que la economía se ha venido enfriando, ya los factores lo sabemos, hay externos e internos. Así es, de todo. Y en ese contexto, hacer un esfuerzo de esta naturaleza habría que compulsarlo bien. Así es. Creo que la medida tiene que ir orientada a beneficiar a la mayoría de los trabajadores y no solamente a aquellos que están en una organización sindical, ¿no? Sueldo mínimo es un caso que está siempre ahí, ¿no es cierto? Así que es. yo creo que debería analizarse siempre, ¿no? Y subirse
técnicamente, no políticamente. La ¿no? Constitución dice que se tiene que evaluar su incremento periódicamente, Así hay un mandato así como vemos la subida del dólar, deberíamos ir analizando ¿no? si el sueldo mínimo debe subir. El problema es la bendita Ley General del Trabajo. No salió finalmente, se quedó, ¿no? Se quedó estancada. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo todo el gobierno aprista, el discurso era el siguiente: tenemos consensuado el 85%, ¿no? Y creo que hay 9 artículos. Ese 15% o 5%, que era el fundamental. No lograron entenderse nunca y nos hemos acostumbrado a vivir sin la ley que sería fundamental, porque pareciera que nunca se van a poner de acuerdo sobre esos temas. Sí. ¿Cómo haríamos? A ver, yo quiero aplaudir primero también a Pedro Cateriano, porque se ha acercado un gremio importante, creo que más bien han exceptuado otras centrales, pero en todo caso importante ese otro lado del equilibrio, el sueldo mínimo. Lo que me preocupa, Patricia, Javier, es que ha hablado el ministro Segura, que ya pasaron la época de las vacas gordas, ¿no? Y que cuando en el tiempo del Premier Villanueva de repente estábamos en un mejor crecimiento, tal vez ahí hubiéramos pensado con un poco más de calma y de amplitud. Pero con todo sí creo que coincido con ustedes en que eso tiene que ser una revisión permanente dentro de esta relación laboral. Pero hay algo más, Patricia, que quiero decir al país en coherencia con lo que tú acabas de decir, que en el gobierno nuestro se incrementó poco. Es que también mucho tiene que ver la actitud de un gobierno. Nosotros fuimos muy austeros, se redujeron hay cuestionamientos que se hizo mal en haber reducido el sueldo de los altos funcionarios del gobierno, pero los parlamentarios y los ministros, nuestros sueldos fueron recortados como un gesto de manejar la función pública con austeridad. Ahora, ¿qué hay en este nuevo contexto? ¿Por qué los trabajadores no pueden tener un incremento de su sueldo mínimo vital si los ministros se han duplicado el sueldo? Si el procurador, que es un funcionario de segundo o tercer nivel en un ministerio, ahora pasa a ganar de 11.000, 30.000 soles. Entonces, ese tipo de imágenes que el Estado le da a la clase trabajadora, evidentemente genera este tipo de expectativas. Ahora, repito, hay un compromiso ya del gobierno, lo dijo la ministra Jara, que habían aceptado la propuesta del Partido Nacionalista de estudiar el incremento de la remuneración mínima vital. Yo creo que si los actores laborales se ponen de acuerdo, yo creo que sí es posible que pueda haber este incremento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este aspecto de las leyes que no logramos consensuar, que tienen que ver con estabilidad laboral, que tienen que ver con condiciones de trabajo, que siguen manteniendo una, no me gusta decir casta, porque no necesariamente son privilegiados, también hay demasiada evasión de derechos laborales en el Perú, pero digamos que si se aplicaran las leyes tal cual, ¿no es cierto?, habría un grupo absolutamente privilegiado en desmedro de un país que es víctima de la informalidad porque no se puede cumplir con todos los requisitos que requieren. El tema del Perú es la sobreregulación. Yo creo que hay muchas barreras de acceso al mercado laboral y también hay sobrecostos de salida. Y estos 7 u 8 artículos de la Ley General del Trabajo, que son la madre del cordero, que no permiten aprobarla, tienen un peso muy sustantivo en lo que significa el costo de cada puesto de trabajo del país. Yo creo que hay que ir sincerando, porque también lo terrible es que el 70% del mercado laboral esté en la informalidad. No tenga nada, porque al no haber una ley más flexible estás en nada, ¿no es cierto? En la informalidad. Entonces, nosotros tenemos un enfoque. El tema de la regulación laboral no tiene que pasar de ver si es hombre o mujer, o si es joven o es adulto, sino por segmentos de la actividad económica. Por ejemplo, a la señora que tiene su pulpería y que tiene una chica que la acompaña, que la ayuda, por ejemplo, ¿no? Ese es el régimen de la micro o de la pequeña empresa. Nosotros ratificamos que eso fue una buena propuesta, permitió incorporar gente a la formalidad. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cómo generamos un marco laboral adecuado sin abdicar de los convenios laborales que nos vinculan a la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cómo generamos un marco laboral que permita estimular la incorporación de los trabajadores al mercado laboral? No pasa, termino la idea rápidamente, no pasa por recortar derechos. En Colombia, por ejemplo, lo que hace la legislación colombiana es que a las micro y pequeñas empresas los primeros 3 años no les cobran tributos, y los primeros 3 años los aportes para el régimen de la
de la seguridad social y del régimen pensionario son cubiertos por el Estado. Por el Estado. Hay un tema ahí que no podemos negar. No solo es alto el costo laboral en el Perú para una empresa, muchos otros costos son más altos de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a bajar costos, no empecemos por bajárselos al trabajador, ¿no? O sea, bajemos costos de licencias, costos de trámites inútiles, ¿no? ¿Qué pasó con la ley Pulpín? Nosotros decíamos en solidaridad, ¿por qué tienes que afectar al joven? No tienes que hacer... Cuando hay 10.000 cosas más que podrías resolver, ¿no es cierto? ¿No? Estimula más bien al empresario que contrata más jóvenes, una cosa así. Y lo otro que yo veo también dentro de la parte laboral, en la parte estatal hay mucho desorden. Por ejemplo, en la parte estatal tenemos, ese es el colmo. y que eso nos da un mal ejemplo, un mal molde para, en todo caso, ya además, toda la actividad. Que el Ministerio de Trabajo no atienda al sector público, siendo el sector público el que más emplea en este país, y que el Ministerio de Trabajo ni siquiera se ocupe de ellos, porque no solo siempre es una contradicción en sí misma. ¿Qué hace el ministro de Educación discutiendo con los maestros? Debería discutir el ministro de Trabajo, porque él es el que encarga de regular las relaciones laborales. Pasa lo mismo, por ejemplo, con salud. El ejemplo que va pasando y va pasando de gobierno en gobierno. Por ejemplo, dentro de los médicos, por poner el caso nuestro. ¿Por qué tiene que haber diferencias en el aparato estatal de los médicos de una institución a la otra y a la otra? ¿Por qué, por ejemplo, no se toca el aspecto humano con relación a estas personas que trabajan mucho tiempo fuera y que deben ir paulatinamente viniendo hacia la capital o hacia ciudades concentradas? O sea, no tenemos una política laboral ni en lo económico y mucho menos en lo humano, que es donde deberíamos mucho enfatizar. Y ahí tiene que ver mucho, como bien dices tú, Patricia, el Ministerio de Trabajo, porque creo que las cosas como que... Además, tú no puedes tener un doble vara. Tú no puedes medir con doble vara. No le puedes mandar a la empresa privada, el inspector, ¿no es cierto?, a que te cierre, te fastidie, te ponga multa, cuando tú en la oficina donde trabajas inspector no cumples ni una de las normas que vas a aplicar. O sea, eso es inmoral, el 85% de los inspectores laborales están en contratos CAS. Así ¿Cómo pueden ir a intervenir a una empresa si está cumpliendo con el ordenamiento laboral, si los inspectores ellos mismos... Eso es absolutamente inmoral, ¿no? Es eso. Le exiges al privado. Doble vara, pues, ¿no? Con doble vara se mide el Estado. En fin, ojalá algún día arreglemos esto. Creo que... Ordenarlo. Yo creo que se han hecho avances importantes, ¿no? La ley de servicio civil, Servir es realmente una institución que está empezando a dar frutos importantes y ojalá que se continúe, ¿no? Eso es sumamente necesario. Vamos a ir a una pausa y regresamos con un tema que a mí me tiene mareada, y es este señor Oropesa, que de pronto le cae una granada en su carro y descubrimos que es una especie como de recontranarcotraficante que paseaba por las calles de Lima sin que nadie se diera cuenta y que tiene los vínculos más insólitos que podamos imaginar. Eso y qué pasa con Tía María. Ya volvemos. ¿Le da miedo mirarse al espejo y ver un abdomen y unos brazos flácidos? Pues prepárese, porque estamos por darle movimiento a su mundo. Le presentamos Rock Gym, la revolucionaria máquina 6 en 1 para esculpir todo el cuerpo y eliminar la flacidez en solo semanas. Hacer abdominales es la mejor forma para tonificar su sección media, pero es duro y puede lastimarse el cuello y la espalda. Otros equipos tienen un rango de movimiento muy limitado y no funcionan. El Rock Gym lo levanta del suelo para hacer levantamientos perfectos siempre. Le da un pecho definido y le ayuda a incrementar la fuerza del cuerpo superior. Ahora, con el sistema de soporte dinámico del Rock Gym, fácilmente usted puede hacer 10 veces más abdominales y divertirse al mismo tiempo. Rock Gym es una máquina 6 en 1 para esculpir todo el cuerpo. Tu smartphone antiguo ya fue. Cámbiate a Movistar hoy mismo y te cambiamos tu smartphone por uno nuevo gratis. Solo en Movistar. Montalvo, salón y spa es actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres, con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo, sobrepasando lo común para brindarte lo mejor. Montalvo, orgulloso embajador de la belleza peruana. ¿Cómo logramos que nuestros sueños se hagan realidad?
Como ustedes, yo también tengo un sueño y no descansaré hasta alcanzarlo. Sueño que la educación cambiará al país gracias al esfuerzo y talento de los jóvenes por construir un futuro mejor. Ahora sé que juntos emprenderemos el camino hacia el éxito. Hoy los veo convertirse en profesionales y me enorgullece. Aquí en Telesur te encontrarás con el profesional que quieres ser mañana. Seguimos en las 5 de las 7, ya se los habíamos anunciado. Este muchacho, Geraldo Oropesa, dueño de este Porsche que fue nada menos que dinamitado, al que le tiraron granadas, se salvaron de morir las personas que iban adentro y que ahora se encuentra no habido y que a la hora que se ha empezado a investigar el atentado contra su auto ha empezado a jalarse un hilo de la madeja absolutamente insólito, que tiene que ver con propiedades injustificadas, con una cantidad de autos de lujo y obviamente esta persona aparentemente tendría vínculos con el narcotráfico. Lo curioso es que su padre, un ex dirigente aprista, fue asesinado hace unos años y él habría sido, el señor Facundo Chinguel, nada menos, porque todo se complica en este país, habría sido abogado de la familia. Según el congresista Tejada, Javier, esto haría, digamos, alargaría el hilo de la madeja de los narcoindultos. Particularmente me parece mucha afirmación para tan poca investigación, pero lo cierto es que ahí hay un caso bastante complicado. Primero que creo que eso nos debe preocupar a todos los peruanos. Este es un hecho evidente. Si no pasa este atentado, o sea, parece ajuste de cuentas. Así es, el típico ajuste de cuentas. Además, de la camioneta Porsche blanca, brutal, ¿no? No se descubre, por ejemplo, un inmueble que debería estar en manos del Estado. El CONAVI increíble, lo incorporó a su marquesí de bienes en noviembre del año 2011. Desde el año 2006, dicen, porque yo solamente me llevo por la información, no tengo acceso al proceso, ¿no? al proceso judicial, que desde el año 2007 ya se había declarado judicialmente que ese inmueble iba a ser incautado para poder cubrir la reparación civil de los condenados en ese proceso. ¿De qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado tantos años y por qué aparece en manos de esta persona? Que, dígase de paso, usufructuaba el inmueble sin estar a nombre de él. Así es. Entonces, como tú bien dices, esto es el hilo que nos va a llevar a decantar no solamente la responsabilidad de estos sujetos, que me parece, por la impresión que tengo, la vida que llevaba de chico joven, y yo no creo que las empresas que supuestamente él detentaba puedan dar para tener esta vida de lujos, de todo lo que hemos visto. Se tiene que investigar. Y recién ahora, a raíz de esto, la Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio se han puesto las pilas. Pero aquí básicamente, mira la pereza del Estado. ¿Cómo es posible que este señor haya estado viviendo en un inmueble que debería haber sido ya rematado por el Estado para pagarse la reparación civil? Además, ¿cuánta ostentación se necesita para que alguien voltee a preguntarse, ¿y este chico de dónde saca tanta plata? ¿Cuántos Porsches, Audis y carros de lujo manejados a toda velocidad por Lima se necesitan para que alguien se pregunte de dónde, ¿no? Claro, y estas piezas de rompecabezas, ¿no? El padre creo que tuvo algún problema ya de asesinato a tiros, esto de la figura de Miguel Facundo Chinguel y obviamente esa empresa de fachada donde estaba la esposa de este hoy procesado, creo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, pues hace poquito conversábamos de la propia Dini, ¿no? De muchos de los espionajes. Escucha, que tenían un peso recontra gordo. Y esto, como bien dices, a vista y paciencia. Un capo, ¿no? Porque por algunas expresiones y cuestiones periodísticas, inclusive parece relación con carteles extranjeros y todo lo demás. O sea, cómo realmente este tipo de cosas pasan y repasan. Ahora, acá hay algo que no está funcionando bien, porque policía ha dicho que pidieron en múltiples ocasiones a Ministerio Público que abrieran investigación contra este señor. Eso debe haber pasado, además, sospecho que si se le pregunta a UIF, que tiene información reservada, debe haber tenido también. Hay muchos informes de UIF que pasan a Ministerio Público, de los cuales ni nos enteramos, el Ministerio Público los archiva y no hace su trabajo, no pasa nada. ¿no?
te contaba que hoy día paseaba por Miraflores y parece que la SUNAT se ha puesto las pilas y le ha cerrado las bodegas a todos los pobres señores que tienen unas bodegas chiquititas, que está bien, que cumplan con sus impuestos, pero a uno le da bronca cuando dice, esta señora le deben haber cerrado el negocio por no dar un recibo de un cuacuá, y este hombre se pasea con todos sus millones por la ciudad haciendo gala de su delito sin que nadie mueva un dedo. Este hilo de la madeja va a llevar a cosas insospechables. Los contratos importantes que tenían con entidades públicas, hasta con el propio Ministerio Público, contratos jugosos. Segundo, con relación a que este señor está inscrito en el APRA, nosotros tenemos 350.000 militantes, ¿no? Nosotros no tenemos una DINI para estar investigando qué hace el que va y se escribe. El padre muere. ¿Y cómo aparece Facundo Chinguel? El padre muere y la familia le echa la culpa a él, a Gerald, que él era un parricidio. Y Facundo Chinguel defiende a este Gerald. Ahora, Tejada es el menos autorizado para hablar de esto, porque si él hubiera hecho una mediana investigación exhaustiva, porque la comisión investigó a Facundo Chinguel... Hubiera llegado más rápido. Por supuesto. Ahora se descubre la ruta. ¿Y sabes cuánto le ha costado Tejada al país? 15 millones de soles. A Tejada se le pasó Oropesa por las narices y no se cuenta, de acuerdo. Pero eso no quita que la figura de Facundo Chinguel se sigue complicando. Lo que hay que hacer ahí, mira Patricia, el procurador del Estado tiene que, en el proceso que se le sigue a Facundo Chinguel, tiene que exigirle al fiscal que interroguen a esta persona y puedan determinar el grado de relación que ha tenido con Gerald Oropesa. Esta persona estará debajo de una piedra, pues, porque con todos los millones que tiene ya desapareció, porque además para lento no nos gana nadie, ¿no es cierto? Y nosotros ahí no tenemos nada que ver, que si se descubren hechos irregulares, como lo ha dicho el presidente de la García, afuera, y todo el peso de la ley, por favor. Yo creo que la industria del narcotráfico es muy potente. Esto, de hecho, muestra cómo ellos han penetrado en las instituciones públicas. Así es. Y debe llamarnos la atención. Y demuestra algo que siempre hemos dicho y lo hemos dicho reiteradas veces. De nada sirve que nos sigan mostrando incautaciones de burriers en los aeropuertos y de chicas cargando 3 kilos. Cuando hay alguien que se pasea en un Porsche Cayenne comprado con plata sabe Dios de dónde y que tiene 10 carros más en su cochera y que se muere de la risa mientras creemos que estamos luchando contra el narcotráfico. Y una DINI que está detrás de cosas que no debe estar y que más bien estos casos emblemáticos... Persiguiendo a la hijita de Marisol Prestello al colegio. Francamente, muchísimo que explicar en ese caso y no queremos cerrar sin comentar el caso Tía María porque se está convirtiendo en una especie de culebrón que no va a terminar nunca, ¿no es cierto? No se puede afirmar que en Tía María solo hay 4 revoltosos que han ocasionado esta indisposición de la población hacia la inversión de Southern. El tema es más complejo. Yo creo que reducirlo a 4 radicales es ningunear de alguna manera las expectativas de una población que, equivocado o no, tiene miedo, ¿no? Se han unido mucho más, por lo menos 12 gremios se suman a la protesta en Tía María, en una ciudad como Arequipa que se empieza a dividir por este caso. Hay pro mineros y anti mineros. ¿Qué se debe hacer, Javier? Tú como primer ministro en la época de Dana eras el bombero. Fui por este tema. ¿Por Tía María? Conozco a Pepe Julio, al dirigente Frente de Defensa, hablé con ellos. Cuando fuimos, se argumentaba de que el UNOPS había levantado 138 observaciones al estudio de impacto ambiental. Entonces, fuimos con una vocación de dialogar, pero ahora se ha hecho un nuevo estudio de impacto ambiental. No se deja que se explique y ya se levantan tesis que son insostenibles, Patricia. Por ejemplo, decir que se va a contaminar el agua del valle y no se conoce que el primer yacimiento está a 300 kilómetros del valle. Segundo, que la propuesta del nuevo estudio de impacto ambiental tenía como propósito desalinizar el agua, o sea, no utilizar el agua de los agricultores. Entonces, sí es verdad que tiene un componente político, Patricia. No lo dudo. Es así que hemos visto parlamentarios que de Cajamarca se han desplazado hasta Arequipa. Que hay ex sacerdotes que están actuando ahí porque evidentemente no quieren... Javier dice ex sacerdotes como si hubiera un montón, ¿no? No quiero mencionar los nombres, pero te digo, mira... Digamos que en esa categoría solo encaja uno. Primero, la reflexión es lo siguiente: diálogo sincero, pero si no hay diálogo, autoridad. O sea, la democracia tiene que ser capaz de salvar... Sí, pero dudo que sea capaz de poder imponerse una obra como esta, ¿no? Imponer. Lo que hay que hacer es sensibilizar la opinión pública, pero también otra cosa, Patricia.
Los países desarrollados tienen esa condición porque han sabido explotar racionalmente sus recursos naturales. ¿Qué testimonio le vamos a dar al mundo si hay una empresa que ha cumplido con todos los procedimientos que la ley le exige y de pronto la autoridad retrocede porque hay un grupo de personas? De repente los agricultores están mal informados, hay que hablar con ellos, pero tampoco no podemos parar esta inversión. Esa es la parte que a mí me preocupa, porque que un grupo de extremistas, políticos, alucinados, gente aburrida, pónganle el nombre que quieran, porque no los voy a catalogar, no sé qué cosas son lo que los impulsa, sea capaz de contrarrestar la información de un gobierno y una empresa como Estado del Perú, que tiene chorros de plata para contarle a la gente cómo va a ser la cosa, habla mucho de nuestra incapacidad de dialogar. Bueno, y hay que hacer algo que tiene que ir más allá de Tía María, que tiene que ser una forma de trabajar con las zonas de inversión, ¿no? Correcto. O sea, en el fondo aquí ha vuelto a fallar el gobierno, porque realmente, mire, están recién explicando el segundo estudio de impacto ambiental. Ya, pero la empresa tampoco se ha portado como debía. Salir a decir nos vamos y ahora resulta que les ha complicado el asunto el haber salido a decir nos vamos. Correcto. La empresa también tiene sus anticuchos y sus problemas históricos, ¿no? Y hay que darles un mérito vamos a llamar a quienes reclaman ahora, porque en el fondo yo me puse a pensar, yo no estoy del lado de la empresa, tampoco de los extremistas, sino la gente, ¿cómo? No, y la gente, o sea, dejamos pasar esa inversión, más adelante no nos arrepentiremos, y aparte, los pobladores de algún modo pueden sentirse ganadores. ¿Por qué? Porque del primer estudio de impacto ambiental en el que tocaban el agua, por ejemplo ahora, en medio de todo esto, se va a desalinizar el agua. Va a haber la represa de Paltiture, que en todo caso te va a agregar más agua para la parte agrícola. Van a poner una oficina de OEFA y local, y aparte se va a tener también esto que han denominado el fideicomiso para remediar si hubiera algún exceso. Hay que reconocer que entre la primera propuesta de Southern a la de ahora, gracias a la oposición, a las protestas, se ha mejorado considerablemente. Y ese debería ser el mensaje, decirles, ustedes han logrado hacer a la empresa ponerse mucho más adelante en términos de cuidado de lo que originalmente estaba. O sea, no hay que llevarlos al extremo que algunos, no hacerlos sentir perdedores. Así es. ¿No? Porque si tú le dices, va Tía María, los que no querían Tía María van a sentir que perdieron. Pero si se les explica, creo que además no es mentirles, que de la propuesta A a la propuesta B hay un salto mortal. Hay un salto grande. Por la protesta. Eso es un gana-gana. ¿no? Así es. O sea, han ganado. O sea, realmente se han podido imponer, pero no han explicado eso. No lo han transparentado. Y entonces quedan presos de esa gente especialista un poco en manipular. Entonces expresar con una preocupación que es muy importante, Patricia. El modelo de intervención del Estado, el gobierno, en este tipo de explotación de recursos que benefician a todos los peruanos, tenemos que replantearlo. Así es. O sea, tiene que ser un modelo. ¿Cómo socializamos el beneficio de esta intervención, de esta explotación del recurso natural? Y yo creo que esa fue una de las preocupaciones que le hicimos llegar al primer ministro en la reunión. Por experiencia creo que la mejor forma de socializar una explotación de estos recursos, si sabemos que van a tener determinada cantidad de canon, lo hacemos intermediar a través de las regiones, los gobiernos locales, las universidades, recursos que son malgastados, sin objetivos, sin atender las demandas de los sectores aledaños a la intervención. Todo eso tenemos que replantearlo, porque esto salta a las bambas. Luego salta y el país se queda... Ahora, el diálogo más importante de Pedro Cateriano debería ser Yo creo que han sido 15 años de aprendizaje de estas grandes inversiones en relación con la población. Hay muchísimo todavía que afinar, pero debería ser como en otros lugares del mundo, que cuando se encuentra un yacimiento, todo el mundo celebra, ¿no? No como acá, que parece que les hubiera caído una maldición cuando están sentados encima de una riqueza. Pero hay mucho trabajo que hacer ahí. Hay mucho trabajo, y hay que volverles a remarcar a la gente allí de Cocachacra, del Valle de Tambo, que han ganado grandemente. O sea, han logrado probablemente lo que en otras esferas no se conseguía. Y que su vida va a mejorar, ¿no? No va a empeorar, va a mejorar. Ese tiene que ser el mensaje. Señores, les agradezco muchísimo que hayan estado este lunes, primer día de semana. Ha sido realmente una conversación gratificante con ustedes. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, como siempre, a las 7 de la noche. Los dejo con el noticiero.